El título que hoy quiero compartir con ustedes es la hipocresía, un mal silencioso. Vamos a comenzar una nueva serie titulada Perfeccionándonos, y quise comenzar con un mal que es muy silencioso. Yo creo que es uno de los grandes males que golpea al ser humano hoy en día. Este es un mal que muchas veces es usado como un mecanismo de defensa. Por lo tanto, yo creo que la sociedad hoy en día necesita comprender el alcance que tiene la hipocresía. Continuamente las personas son tentadas y caen en una doble cara o una doble vida o una doble moral. Y yo creo que a la persona que usa la hipocresía como un arma de defensa, le encanta siempre participar de una u otra manera de algún nuevo placer que le pudiera, hasta dar una nueva máscara. Tristemente, en los asuntos de religión es donde más se oculta la hipocresía. Así es como siempre nosotros lo hemos visto a lo largo de las Escrituras. Parece que la religión, pudiera yo decir, es el caldo de cultivo que fomenta que nos convirtamos en personas hipócritas. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué la religión tiene ese poder? Por muchísimas razones. Número uno, porque cuando aplicamos religión a nuestras vidas, las personas saben que ya nuestras vidas comienzan a cambiar. Y esto hace que de una u otra manera las personas crean que ya nosotros hemos cambiado. Pero en la vida real, en el interín o en nuestro interior, eso muchas veces no es así. Quiero darte el concepto de hipócrita para que lo puedas comprender de una mejor manera. Una persona que profesa públicamente creencias y opiniones las cuales no cree realmente. Ese es el hipócrita según la Biblia. Una persona que profesa públicamente creencias y opiniones las cuales no cree realmente, con el fin de ocultar sus verdaderos sentimientos o intenciones. Ese es el hipócrita. Por lo tanto, la hipocresía es una pretensión exterior que enmascarará una realidad interior. Es un mal que se oculta detrás de cada acción y detrás de cada palabra que decimos. En la vida real, pudiésemos decir, según ese concepto, es la careta que oculta la realidad del personaje. Tristemente es así. De manera que hoy, más que nunca, debemos cuidarnos de este mal. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad competitiva. Ser un perdedor hoy en día no cae muy bien. Vivimos en una sociedad individualista. Involucrar a otros se nos hace un poco difícil, o quizás exhortar y preguntarles a otros cómo están nos harán parte de su problema y de su situación. Pero también vivimos en una sociedad muy resentida. Decir la verdad como que va a costar un poco de trabajo, un poco de sacrificio, lo que quiere decir que la mejor manera para hacer todo esto, tristemente, será la hipocresía. Imagínense ustedes, en una sociedad donde los valores éticos y morales están cada día hacia el piso, son menos vistos. Nos enfrentamos a una devaluación continua del imago Dei, de la imagen y semejanza de Dios, que es el hombre. Yo creo que todo esto cada día aporta un poquito más y más y más a que aún dentro del mismo pueblo cristiano la hipocresía sea vista como un hábito o quizás como una costumbre normal. Sin embargo, la palabra hipócrita es frecuente en el Nuevo Testamento. Fue Jesús el que más condenó esta actitud. En el Antiguo Testamento no lo vemos tan explícitamente como lo vemos en el Nuevo Testamento. El mismo Dios condena esa actitud y principalmente se ve en los evangelios, en los dichos por el mismo Señor Jesús. Por lo tanto, lo que hoy vamos a estar viendo es que cada creyente nacido de nuevo debe expresar un compromiso con Dios, no solamente en acciones,
sino también en palabras. En lo interior de su ser, esta persona debe mantener un compromiso de no ser una persona hipócrita. ¿Por qué? Porque Jesús la condenó. Jesús condenó esta actitud. Jesús nunca estuvo de acuerdo con la hipocresía de los fariseos. Un hipócrita no es la persona que quizás vive sus elevados ideales y que quizás peca ocasionalmente. No es así. Porque todos de una u otra manera experimentamos fracasos, experimentamos caída. El hipócrita deliberadamente usa la religión para ocultar sus pecados. Usa la religión literalmente para ocultar la persona que en realidad es. Entonces, ¿de dónde se originó la hipocresía? Abre tu Biblia en Mateo 7, 21 al 23. Miren cómo Jesús describe de dónde surgió la hipocresía. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidades, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Lo que quiere decir que la hipocresía no es una asignatura que nosotros aprendemos en la escuela. La hipocresía no es algo que desde niño nuestros padres nos dieron la fórmula para ser hipócritas. No, la hipocresía se origina dentro de nosotros y con el paso del tiempo nosotros la vamos perfeccionando. Como dice las Escrituras, todos estos males se han originado dentro del corazón del ser humano. Es ahí donde comenzó la hipocresía. Si no hubiera pecado, no existiera la hipocresía. Todos los males, incluyendo la hipocresía, sale de adentro del corazón. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de una persona hipócrita? Como bien dije el domingo, quiero darte hoy las evidencias de una persona hipócrita para que tú la puedas describir, pero también te voy a dar hoy la posibilidad de que tú no te conviertas en un hipócrita. En otras palabras, te daré las herramientas para que tú no seas hipócrita. Pero también te voy a ayudar a comprender a los hipócritas de manera tal que tú con amor, con paciencia y con delicadeza, tú lo puedas ayudar. La primera evidencia es la más vista de todas. Acciones y palabras con falta de sinceridad. Miren, nuestras palabras y nuestras acciones son lo que determinan nuestra realidad interna. Nunca vamos a actuar en contra de lo que pensamos, jamás. De la misma forma que actuamos, pensamos. Tal como el hombre es, así piensa. Quiere decir que a cada acción le precede un pensamiento. Nunca vamos a actuar en contra de lo que pensamos. Cuando alguien comete o dice algo y dice, perdón, no lo quise decir, no le creas. No quise decir eso. ¿Quién lo dijo? Sí, pero pastor, a veces me pasa. Usted no entiende, pero dime quién lo dijo. Porque yo te tengo a ti frente a mí. Lo has dicho tú. Eso fue lo que tú quisiste decir. Porque quien lo dijo fuiste tú. Que después que salió te diste cuenta que no era. Eso es otra cosa. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que es importante que nuestras palabras puedan ser evaluadas antes que salgan. Y muchas veces no sucede eso. Con nuestras acciones también pasa lo mismo. Y Jesús nos da ejemplo de nuestras palabras con hipocresía, pero también de nuestras acciones. Mira lo que dice Mateo 6:2. Por eso, cuando des limosna, acción, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Jesús vio esta acción como una hipocresía cuando los fariseos querían que todos vieran lo que ellos hacían. Pero con las palabras también pasa lo mismo. Mira el otro ejemplo que Jesús nos da. Mateo 6, verso número 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto os digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Las acciones y las palabras reflejarán la realidad de nuestro interior. ¿Por qué? Porque cuando hay falta de sinceridad en nuestras acciones y en nuestras palabras, eso se ve, eso se nota, eso se percibe. La segunda evidencia es cuando disimula y disfraza sus palabras. El término hipócrita se usaba mucho en las cuestiones de teatro. Esto era una persona que se ponía una careta y ocultaba detrás de esa careta la realidad de él y mostraba un personaje que no era. Y con el paso del tiempo, esto fue tomando más y más connotación, pero de una manera negativa. Al punto que la hipocresía hoy en día se ve como un mal y como algo negativo. No hay dudas que no hay nada que delate más rápido al hombre que lo que él diga no concuerda con lo que él hace. Cuando digo hombre, me refiero al sentido genérico. Aunque hay una gran verdad, muchas veces nos cuesta mucho trabajo discernir la sinceridad de las palabras de las personas. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos omniscientes. Eso es un atributo único de Dios. Yo te puedo decir te amo y relajar mi cara, y tú me puedes decir el pastor me ama con el corazón. Pero en la vida real tú no sabes, quien lo sabe es Dios. Por lo tanto, el hipócrita disimula y disfraza sus palabras. Aunque para nosotros nos cueste trabajo hasta cierto punto comprender lo que él o ella nos está diciendo o la realidad de sus palabras, nos costará mucho trabajo. ¿Por qué? Porque estas siempre van enmascaradas de una forma que nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta si de verdad esa sonrisa es real, ese abrazo es auténtico o ese apretón de manos es real. Por lo tanto, la persona que odia siempre tratará de disimular o disfrazar su odio. Y para esto, la persona tiene que hacer uso de la hipocresía. Miren lo que dice Proverbios 26, 24 al 26. La gente podrá encubrir su odio con palabras agradables, pero te están engañando. Son palabras que se adornan con una excesiva adulación. Son palabras agradables. Fingen ser amables, pero no les creas. ¿Se dan cuenta de la importancia del discernimiento espiritual? Tienen el corazón lleno de muchas maldades. Aunque su odio esté encubierto por engaños, sus fechorías serán expuestas en público. Miren lo que acá está diciendo Proverbios. La gente podrá encubrir su odio. Tú no lo puedes ver. Se te hace un poco difícil. A mí se me hace difícil. A ti también se te hará difícil. Pero en la vida real te están engañando. ¿Quién sabe eso? El Dios omnisciente. Tú y yo no lo sabemos. El hipócrita disimula y disfraza sus palabras. En otras, valga la redundancia, palabras, va a disfrazar su odio, porque él no quiere que tú veas que te está odiando. Y como no quiere que veas que te está odiando, hará uso de la hipocresía. Pero Dios omnisciente en su momento sacará a la luz y en público la realidad que hay dentro. Por eso es que Dios ve la hipocresía como una maldad, como lo dice ahí. La gente podrá encubrir su odio. Fingen, verso 25, ser amables, pero no les creas. Tienen el corazón lleno de muchas hipocresías, no, maldades. Así Dios ve la hipocresía. La tercera evidencia es cuando existe una tendencia a juzgar a otras personas. Yo creo que esta es una de las armas predilectas del hipócrita. Juzgar a otras personas, juzgar a los demás, hurgar en sus vidas
para que exista quizás motivos para juzgar a dicha persona. No es igual a otros, lo que hace es mejor que los demás, no comete errores, trata de ver los errores de la persona de una manera pública para que las demás puedan ver que dicha persona tiene errores. Yo creo que juzgar a los demás es un arma que siempre el hipócrita tendrá debajo del cinturón o de la correa. Y Jesús lo describe. Todos estos principios son sacados de las Escrituras. Miren lo que dice Mateo 7 del 1 al 5. Vamos a leerlo despacio. No juzgues para que no seáis juzgados. La palabra juzgados acá es hacer un examen crítico o un escrutinio. De manera tal que Jesús está diciendo, mira, no hagas un escrutinio en la persona. No estés buscando lo pequeño que él pueda tener y lo pequeño que él o ella pueda tener, hacerlo tan relevante que lo hagas tan público. Todos tenemos que lidiar con cosas pequeñas, pero que se nos juzgue por esas cositas pequeñas para que la congregación o el mundo lo vea es otra cosa. No se dediquen a hacer esas cosas. Eso lo hacen los hipócritas. Porque con el juicio que tú juzgas, con ese mismo escrutinio que tú estás examinando críticamente a una persona, con ese mismo juicio tú vas a ser juzgado. Y con la medida que tú lo estás midiendo, también se te medirá a ti. Ahora miren lo que dice Jesús, una pregunta totalmente retórica. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Acá, mota es una partícula de aserrín. No sé si ustedes han tenido el privilegio o la oportunidad de ir a un aserrío. El aserrín, cuando tú coges y lo separas, hay partículas muy pequeñitas. Esas partículas pequeñitas a veces le caen en el ojo al que está cerrando la madera, pero él sigue trabajando. Mota acá es eso. La Nueva Traducción Viviente lo traduce con astilla de palo y pone más abajo tronco, para que podamos entender que ambas cosas tienen relación. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir acá? Muy sencillo. ¿Por qué tú miras lo pequeñito de esa persona? ¿Por qué tú haces un escrutinio de lo pequeñito de esa persona? ¿Por qué lo haces? Y no miras el tronco, el palo, la viga que hay en ti. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota? Déjame ayudarte con esas cositas pequeñitas que tú tienes, cuando la viga está en tu ojo. Ahora miren lo que dice Jesús. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, que es mucho más grande, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. El hipócrita busca los defectos menores de las personas para tratar de desacreditarlo. Por eso es que yo soy enemigo de las cosas pequeñas, porque me pueden convertir en un hipócrita. Hay cosas pequeñas que no se deben tomar en cuenta. Hay cosas pequeñas que no se deberían ni siquiera analizar, porque él o ella quizás está lidiando, está enfrentando una situación. Hay cosas pequeñitas que no se pueden tomar en cuenta. Si pasaste y no me saludaste, ¿por qué yo me tengo que resentir? ¿Por qué te tengo que llamar maleducado? ¿Por qué? Quizás te duele la cabeza. Si no me felicitaste el día de tu cumpleaños, quizás llegó una noticia que tienes un primo grave. ¿Por qué te voy a bloquear? Son cosas pequeñas. Satanás busca la manera de hacerlas relevantes, de manera tal que yo comience a evaluar a mi hermano u otra persona con esas cositas pequeñitas. Y cuando yo, según la Biblia, cuando yo estoy buscando los defectos pequeños en el otro, según el principio que podemos sacar de ahí, es porque tengo una viga en mi ojo. Cuando una persona está buscando
defectos, pecados pequeñitos en las demás personas, tú puedes estar seguro o segura que su pecado es mucho más fuerte y escandaloso que el que él o ella está criticando. Tristemente es así. Miren lo que dice Tomás de Kempis. Miren esta frase. Trata de sobrellevar con paciencia las debilidades y los defectos ajenos, cualesquiera que sean. Porque tú también tienes muchos defectos que los demás tienen que soportar. Si tú mismo no puedes ser como deseas, ¿cómo vas a pretender que los demás sean como tú quieres? Pretendemos que sean perfectos y nosotros no enmendamos nuestras propias miserias. Exigimos allá, pero bajamos acá el estándar. La persona hipócrita busca a toda costa que los demás se vean como personas imperfectas continuamente, buscando siempre defectos, por medio de la crítica y por medio de la murmuración. ¿Viste lo que hizo? ¿Viste cómo lo hizo? Si soy yo, continuamente. ¿Por qué razón? Porque es así. Es la manera de desacreditar a esa persona. La cuarta evidencia es cuando aparentan una falsa justicia y devoción a la religión. Yo creo que la mejor forma para un hipócrita de mostrar lo que realmente no es mostrarse devoto a la religión. Y la apariencia para esto es muy usada. De hecho, es una de las armas del ser humano. El ser humano aparenta mucho. Cuando aparentamos, las personas no saben la realidad que ocultamos. Y hoy en día las redes sociales, el desarrollo nos ayuda a colaborar con la apariencia. ¿No es así? Hasta yo he sido tentado cuando me tomo una foto, como que filtro y todas esas cosas, porque no quiero que vean las arrugas ni nada por el estilo. ¿No es así? Y las personas buscan el mejor filtro. Quiere decir que la apariencia se ha perfeccionado. Pero si no tenemos un equilibrio, traemos hasta aquí un filtro y llevamos un filtro para todos los lugares, ocultando la realidad nuestra. Miren cómo Jesús condenó esta actitud. Mateo 23, 28. Así también vosotros por fuera, parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Fíjense, la maldad se ve como la hipocresía. Y la hipocresía está al lado de la iniquidad. ¿Por qué? Porque aparentar lo que realmente tú no eres, dando una muestra de devoción, de buen cristiano, de buen religioso, de buena religiosa, de buen hermano, de buena hermana, de buen cristiano, de buena cristiana, todo eso, según la Biblia, no es más nada que hipocresía e iniquidad. Número 5, el hipócrita pregunta lo que sabe que tiene que hacer. Esta es una de las características que más tenemos que vivir. El hipócrita pregunta lo que sabe que tiene que hacer. Pastor, ¿qué es lo que usted me está queriendo decir acá? Muy sencillo. Miren, no es pecado preguntar. No es pecado preguntar. Muchas veces las preguntas son necesarias. Sin embargo, a veces el hipócrita pregunta lo que sabe que tiene que hacer. Obvio, preguntamos porque no pretendemos saberlo todo y necesitamos preguntar. Pero ¿dónde se manifiesta esta acción en el hipócrita? ¿Cómo nosotros lo podemos ver? Cuando él pregunta lo que sabe. A mí a veces me preguntan, ¿es pecado tomar cerveza? Miren tú. ¿Es pecado hacer esto? Tú sabes que es pecado. Pero la misma hipocresía, a esa falsa devoción y a esa falsa religión, es la que te hace a ti preguntarle a otro para que tú te sientas bien escuchando su respuesta. Miren lo que le hicieron a Jesús.
Marcos 12, 14 y 15. Y cuando ellos llegaron, le dijeron: miren qué palabras llenas de lisonja y adulación. Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Bueno, si ya tú sabes todo esto, créele, no lo crucifiques. Créele. Sabemos que eres veraz, que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial, que enseñas el camino de Dios con verdad. Pero miren dónde está la hipocresía. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Ellos sabían qué era lo que tenían que hacer. Ellos sabían que tenían que pagar sus impuestos y ellos sabían también que tenían que dar sus diezmos y sus ofrendas. Ellos lo sabían. Pero ¿saben qué quieren ellos? Que sea otro quien lo diga en público, para que por medio de esa confesión de ese maestro, que ya ellos lo están alabando en el verso 14, sabemos que eres veraz. Lo que ese hombre diga, a ellos no les importa mucho. Ellos lo que querían era cuestionar cualquiera que fuera la pregunta de Jesús, porque en la vida real no les importaba. Pero él, dándose cuenta de que de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Ahí es cuando él dice de quién es esta insignia, del César. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos lo sabían, pero el hipócrita a veces formula pregunta con falsos motivos. Y cuando esto pasa, toca preguntarles con la misma pregunta: ¿qué haría Jesús? Lo que haría Jesús, hazlo tú. Eso es lo que yo hago. Si crees que Jesús puede ir contigo en esas condiciones, puede tomar cerveza, puede fumar, puede ir aquí, vete con él. Porque sabemos lo que tenemos que hacer. Pero la Biblia nos dice que aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, le es pecado. Entonces, pastor, ¿cómo ser libres de la hipocresía? Ya te di 5 características de la persona hipócrita que seguramente tú tendrás que lidiar con muchos hipócritas a tu lado. Y así también tú te cuides. Pero como bien dije, yo creo que como seres humanos caídos tenemos que cuidarnos. Y quiero darte algunas instrucciones precisas y concretas para que seas libre y no caigas en la hipocresía. Número 1, debemos comprender lo que la hipocresía realmente es. Nadie esquiva las consecuencias de una acción a menos que las visualice. Si no analizamos la hipocresía como realmente es, no es suficiente. No basta con saber el concepto de una cosa sin saber las consecuencias que traerá. Si tú puedes saber en el idioma original griego, el pastor te lo puso, qué es lo que quiere decir, el contexto literario, bla, bla, el contexto histórico, la hermenéutica, la exégesis, la homilética. Pero si tú no sabes las consecuencias que eso traerá, tú no sabes lo que es la hipocresía. Por lo tanto, para ser libres debemos saber cuáles son las consecuencias de la hipocresía. Y yo creo que eso es lo único que nos ayudará a nosotros a ser libres de este mal silencioso. Jesús es muy explícito, como dije en el comienzo, que Él condenó este mal. Miren lo que Él les dice a sus discípulos en Lucas 12, del 1 al 3. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos.
¿qué es la hipocresía? Guárdense. Ahora dice el verso número 2. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz. Y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Fíjense que Jesús comparó la levadura a la hipocresía. Y todos sabemos que la levadura es o simboliza la corrupción, simboliza el mal. Todos sabemos que si cogemos un poquito de levadura y se lo echamos a una masa para hacer pan, en poco tiempo esa masa, ¿qué le va a pasar? Bueno, la hipocresía es así. La hipocresía comienza con algo pequeñito, contagia, contamina. La hipocresía alimenta el ego. La masa se hincha, llega el orgullo. Por lo tanto, si queremos mantener la hipocresía fuera de nuestra vida, debemos evitar a toda costa su primera instancia. Porque una vez que la admitimos o que simplemente hacemos uso de ella para cualquier motivo de defensa, de saludo, de que bueno, no quiero ofenderte, esa pizca de levadura hipócrita va a contaminar todo tu cuerpo, toda tu mente, todas tus acciones y todas tus palabras. Porque ya hizo parte de tu vida, de tu estilo. Y una vez que hemos empezado a pretender usar la hipocresía con algo pequeño, evidentemente el proceso avanza muy rápido. Ustedes ven cómo la levadura hincha la masa, es muy rápido. Así lo dice Jesús. La levadura de los fariseos es su hipocresía. Está etiquetada de esa manera. Número 2, debemos tener un anhelo por la palabra y por la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Debemos tener un anhelo. ¿Por qué razón? Porque es de esa forma que nosotros nos vamos a librar de la hipocresía. Fíjense que todos estamos conscientes que cada enfermedad tiene su cura, o cada enfermedad, no todas, pero las enfermedades curables tienen sus antídotos. Yo creo que la hipocresía tiene su antídoto, y el antídoto de la hipocresía es la palabra del Señor. Para mí la hipocresía no es una enfermedad incurable, no, para nada. Yo creo que se puede curar, y se puede curar por medio de un anhelo ferviente de la lectura. A menos que a ti te guste leer, a menos que a ti te guste leer y estudiar la Biblia, tú dejarás de ser hipócrita. Te lo pongo un poquito más fácil para que no te sientas perturbado. Mira, muy sencillo, 2 por 2 es 4, no 5, ¿no es así? Mira, mientras menos lees, más hipócrita tú vas a ser. Muy sencillo. Mientras menos tú estudies la Biblia, más hipócrita tú vas a ser. Pastor, ¿dónde usted me puede ayudar con eso? Abre tu Biblia en primera carta de Pedro 2 del 1 al 3. Miren cómo lo describe. Por tanto, desechando toda malicia, tienes que desechar todo engaño e hipocresías, envidia y toda difamación. Y evidentemente es real. Difícilmente un hipócrita no esté lleno de malicia, porque en eso consiste. Son prima hermana. No sea engañoso, no sea mentiroso, porque la hipocresía es eso. Bueno, ¿qué quedará entonces? Envidia y difamación. Ahora miren lo que dice Pedro. Desechen esto y deseen, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora escuchen lo que dice Pedro. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Te lo pongo un poquito más sencillo. Si es que naciste de nuevo, tú vas a desear la palabra del Señor. Si te has sentido perdonado por Dios, tú vas a buscar la palabra del Señor. Si tú quieres saber cómo obra Dios en tu vida, tú vas a leer la palabra del Señor. Si no es así, usted va a tener malicia, engaño, hipocresía, envidia
y toda difamación. Te lo pongo más fácil aún. Es la palabra de Dios la que nos ayudará a desintoxicarnos de la hipocresía. Cuando tú veas a una persona hipócrita, no dudes de que ahí no hay vida espiritual en cuanto a la lectura. Difícilmente una persona que anhele estudiar la Biblia sea una persona hipócrita. Es imposible. ¿Por qué? Porque aquí está el principio. Es la palabra la que nos limpia, la que saca todas esas toxinas del verso número 1. Es la misma palabra. Número 3, hablar la verdad como hijos de Dios, no la falsedad. Una cosa es hablar la verdad y otra cosa es hablar la verdad con la intención de no ofender. ¿Se entendió? Una cosa es hablar la verdad y otra cosa es hablar la verdad con la intención de no ofender. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la verdad muchas veces ofende. Diga como la digas, ofende. Y Efesios 4:25 lo dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Ahora escuchen, específicamente a los miembros de la iglesia. Específicamente a los miembros de la iglesia, porque somos miembros los unos de los otros. Pero pastor, el problema es que se van a resentir. Introducción: no, eso no se puede decir porque se van a resentir. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, no. Pero es muy fuerte, no, yo no, es que se van a resentir, pastor. Sí, que tú no puedes esperar otra cosa con la verdad. El resentimiento de los enemigos de Jesús los llevó a matar a Jesús, así que a ti y a mí no nos espera otra cosa. La verdad hay que decirla, nos toca. A mí y a ti no nos toca evaluar la reacción de las personas en cuanto a la verdad. A mí y a ti lo que nos toca es cumplir, hablar la verdad, cada cual con su prójimo, no con lisonjas, no con palabras agradables, de manera tal. Hay personas que a veces, para decirte dame el vaso, te hacen la historia del vaso. Quien lo hizo, después te hacen la historia de el que descubrió el fuego, para decirte el vaso tiene esta marca. Seamos concisos. Hay un libro que se llama Tácticas, que ayuda a la comunicación. Seamos concisos y precisos. No estemos adornando con disimulo, con lisonja la verdad. Eso es relativizar la verdad, que termina siendo una gran mentira. Número 4, debemos olvidarnos de lo que la gente puede decir o hacer y temer solo a Dios. Muchos no dicen la verdad porque no quieren que se les desacredite. Entonces terminan omitiendo la verdad o simplemente mintiendo a la persona. Pero se va a resentir, pero se va a molestar, pero ¿qué va a pensar de mí? Yo no quiero que me vean a mí como una persona grosera, como una persona falta de respeto. No, yo no voy a decirle eso a él o a ella. Podemos ver aún que su conducta es totalmente inapropiada y simplemente por relativizar una verdad terminamos mintiendo o terminamos sonriéndole a la persona, con tal de que dicha persona no se sienta ofendida ni me vea a mí como una persona mal educada. Pero el apóstol Pablo criticó duro a Pedro y a Bernabé. Yo creo que esto, de cierta forma, eleva un poquito el octanaje para mejorar nuestra combustión en cuanto a ser hipócritas. Y miren lo que Pablo dice en Gálatas 1:10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Escuchen lo que dice Pablo ahora. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, Pablo no dice quizás, hay probabilidades, no me cuestiones.
Pablo lo dice categóricamente: no soy siervo de Dios. Muy sencillo. ¿Saben por qué? Porque agradar a Dios te mete en problemas con los hombres. Agradar a Dios te mete en problemas con los hombres. Tú no puedes defender el evangelio ni defender la verdad de acuerdo al criterio que tengan los hombres. Jesús no nos dijo eso. Jesús nos enseñó a defender la verdad. Las reacciones es un problema de Él. Tú y yo somos heraldos, somos los que proclamamos el evangelio. Nos toca decir. Si yo para decir tengo que esperar tu reacción o deducir la reacción que tú vas a tener, no soy siervo de Cristo. Yo no puedo condicionar la verdad en base a lo que la cultura me exige como verdad o en base a lo que la cultura está diciendo. Si yo lo hago así, yo soy un hipócrita. Y yo te temo a ti. ¿Qué pensarás tú de mí si te digo la verdad? ¿Qué pensarás tú de mí? Entonces mi salvación depende de ti. Mi relación con Dios dependerá de ti. No, que piensen lo que piensen. Que piensen lo que piensen. Que piensen lo que piensen. Para que las personas no se sientan ofendidas con la verdad, debemos agradarles entonces. Y cuando tenemos la verdad de nuestro lado y estamos buscando no ofenderles, es porque les queremos agradar. Repito, que esto es muy importante, sociedad guayaquileña. Estamos en un momento donde las personas se ofenden por todo, y van a ser tentados a ser hipócritas. Cada día que pasa, las personas se sienten más resentidas, porque son más abrazadas por el pecado. Vas a ser tentado o tentada a ser hipócrita. Hay que temer a Dios que mata el cuerpo. Hay que temer a Dios que nos va a juzgar, no al hombre. El hombre está en la misma condición que tú. Es a Dios. Miren lo que dice en esta parte conclusiva Charles Spurgeon: por sobre todas las cosas, rechacen la hipocresía. Si quieren condenarse, decídanse a hacerlo y condénense como hombres honestos. Pero, dice Spurgeon, les ruego, no simulen que van al cielo cuando de continuo se encaminan al infierno. No se pongan jamás el manto de la religión. Les ruego, no añadan más a su eterna miseria comportándose como lobos disfrazados de oveja. Muestren la pezuña hendida, no la escondan. La hipocresía es una de las manifestaciones más diabólicas que el ser humano puede estar manifestando. Señor, gracias te doy